Sean todos ustedes bienvenidos a la tercera feria virtual del libro Jauja, Feria Internacional. El día de hoy nos encontramos con Luzmila Peña Castillo y la vamos a entrevistar sobre el libro Un pequeño y poderoso enemigo me salvó la vida. Bienvenida, Luz. Muy buenas tardes, Jessica. Un agradecimiento a los fundadores, a Alan, a César, a nuestra linda mentora Mónica García Diego y a todo el público que nos verá en directo y en diferido. Y a ti, Jessica, gracias por estar ahí haciendo este enlace. Muchísimas gracias a ti, Luz. Y antes de entrar en materia y hablar de tu libro, a mí me gustaría que nos contaras a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento, ¿quién es Luzmila y cuál es su propósito de vida? Ok, gracias. Luzmila Peña, escritora desde los 10 años, pero la pandemia ayudó a que pudiera mostrarle al mundo realmente esos escritos. Soy directora de una fundación, la Fundación Contactos Dharma, capacitadora independiente, siempre he estado en esa línea de capacitaciones y de salud, impactando comunidades como directora de una fundación, por lo tanto he pasado por diferentes áreas para poder estar en contacto con cada personita de acuerdo a su propósito también. Mi propósito se diría que es buscar el propósito propio y el de los demás, es ayudarles a que se identifiquen, a que tengan esa esencia, que se den cuenta, porque la mayoría de seres humanos pasamos por ese proceso que tenemos dones, talentos y se nos olvidan o son tan normales, entre comillas, que no los entendemos. Y es eso, ha sido una de mis misiones, decirle a la personita, bueno, ¿qué te gusta hacer? Y si se la facilita el cantar, el pintar, el todo eso, digo, ¿ese es tu propósito de vida? No, pero es que ese no, eso no lo puedo hacer, eso no tal cosa. Y bueno, se han logrado cositas bien lindas desde ahí. Y con algunas poblaciones que se trabajan con los niños en la zona rural, es luchar por esa partecita de decirles no renuncien a los sueños y poderles decir a los papitos que no seamos ladrones de sueños, porque a veces el niño pinta algo que quiere ser. Me pasó hace muchos años en mi rodaje con la fundación. Y los papitos les decían, no, 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 pero ¿cómo se le ocurre ser médico? ¿Cómo se le ocurre ser aviador? ¿Cómo se le ocurre tal cosa si no podemos? Y como te digo, esa era pues como una de mis misiones en ese momento y lo he conservado a través pues ya de otros programas que se manejan, de decirles si tienes un sueño y si ese es tu don y tu talento, impulsémoslo. Qué lindo, Luz. Mira que yo también creo fervientemente en eso. De hecho, podría decir que también mi acercamiento a mi carrera fue desde muy pequeña y también siento que es el propósito de vida, así que me identifico mucho con lo que dices. Pero, ¿cómo es para una niña de 10 años, como lo tenías tú en ese momento y como nos mencionabas, acercarse a la literatura por primera vez y quedar enamorada de ella? Bueno, realmente leía mucho y era muy curioso que llegaban libros que en esa época no eran como tan comunes. Hoy día ya, con el pasar de los años y con un poquito de entrenamiento, se entiende, ¿no? Porque, digamos, me llegaban unos libros de psicología, imagínate una niña de 10 años, pues no era como muy lógico que estuviera leyendo por allá ese tema. Eso me llevó, yo escribía mucho. Sin embargo, en algún momento de la vida, que eso lo trabajamos con Mónica en el 2020, yo escribía muchas canciones, pero eran canciones como de despecho. Cuando yo encuentro esos escritos a los 18 años, 20 años, yo decía, y yo a los 10 años, ¿por qué escribiría eso? Bueno, con Mónica hicimos como esa interpretación. Son, digamos, esos panoramas que te llevan pues como a escribir ciertas cosas, pero que es como un libro, ¿no? Yo puedo colocarle el punto final y puedo empezar otro capítulo. Mm. Esa fue una de las connotaciones que hicimos con Mónica precisamente cuando se estaba trabajando este libro. Y bueno, en el colegio yo era muy famosa por los acrósticos. Entonces todos mis compañeritos, que hazme el acróstico para mi amiguita, para mi amiguito. Bueno, así me volví un poquito famosa. Y después seguí en todos los sitios donde iba a hacer una capacitación. Siempre he estado en esa capacitación constante. Soy una eterna aprendiz porque solamente desde ahí puedo estar al servicio para los demás. Así que, como te decía, desde la fundación he manejado diferentes áreas precisamente porque hay que llegar a diferentes comunidades. Y luego seguí escribiendo, dejé de escribir mucho tiempo y en pandemia volví a retomar ese tema porque quedé encerrada en mi casa.
cuando yo salía a las 4 de la mañana y volvía a las 11 de la noche, pero bueno, tuvo que virtualizar la empresa de capacitaciones y en ese momento era empezar a hacer otra cosa, ¿no? Para que el desespero del encierro no fuera tan grande. Realmente se lo debo a mi hijo menor que trabaja conmigo y él me decía, vuelve a escribir. Y tanto insistió que volví a escribir y por allá las neuronas reconectaron con esa esencia de escritora y como todo es perfecto en el universo, apareció el programa de Mónica García Diego y bueno, ahí ya se empezó el tema del libro con una satisfacción muy grande y es que en el 2020, afortunadamente cuando nuestros fundadores de las ferias virtuales, Alan y César, nos dieron la oportunidad, participé ahí. O sea, fue sacar el libro en un tiempo récord para que ese diciembre ya estuviese listo y empecé a participar y hoy día pues ya son más de 40 ferias virtuales, gracias a Dios. Wow, Luzmila, tu historia de vida es bastante interesante. Se ve que eres una mujer muy sabia. A mí me causa mucha intriga el título del libro. ¿Cómo nació ese pequeño enemigo? ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo, sí, por qué le pusiste ese nombre? Bueno, se tomó por el COVID en ese momento, era ese enemigo que me había encerrado, pero a la vez empecé a buscarle, bueno, ¿y qué pasa con el COVID? Porque no sabíamos, en ese momento era incierto si nos moríamos o seguíamos, ¿no? Era algo, ¿no? Y a nivel mundial, o sea, cuando todo quedó quieto. Era ese pequeño enemigo, pero era empezar a darle la forma de decir, bueno, este pequeño enemigo me debe enseñar algo. Y, y pues con todo el respeto y el dolor de las personas cercanas y de todas las personas que fallecieron por esta causa, también debo decir que el COVID ha sido un gran maestro para muchas personas porque nos enseñó a cambiar, a salir como de los lineamientos que traíamos, a ser disruptivos y a hacer otras cosas. Y tenía muchos casos también en que siempre me decían que porque yo hacía varias cosas y no me iba por una sola línea. Y siempre lo dije que el tiempo me daría la razón y el COVID me dio la razón, porque en ese momento sirvieron muchas cosas de las que yo hacía y también muchas personas que yo les había enseñado una manualidad desde la fundación se llevaban diferentes programas y yo les decía, hagan otra cosa aparte de lo que están haciendo. Algunos eran muy lineales en sus carreras o profesionales y no lo tomaban, pero en ese momento, después del COVID, me llamaban a decirme gracias por enseñarme a hacer otra cosa, gracias por haberme dicho que sí se podía hacer otra cosa porque mucha gente se quedó encasillada en su carrera y no querían hacer nada más. Pero los que se dieron la oportunidad de decir, venga, ¿qué es lo que sé hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi talento? Existió esa posibilidad para muchas personas y a mí me dio la posibilidad de volver a escribir, de conectarme con el mundo y pues bueno, de llevar un mensaje que de ahí partió con el tema de las conferencias, con el tema del coaching, porque también lo venía haciendo, entonces ya he profesionalizado más esa parte y el tema del libro me ha servido para lanzarme a esas plataformas de conferencias en empresas o en colegios y bueno, también para que a través de esto se le dé la oportunidad a muchas personas que requieren ya algo más personalizado, también se está trabajando. Luis Mila, mira que, digamos, si vamos a años atrás, si nos vamos a hacer muchas preguntas sobre cómo vivió el COVID cada persona, yo creo que encontraríamos también muchas respuestas negativas, muchas respuestas de miedo, muchas respuestas de ansiedad y bueno, todo lo que también despertó a nivel mental esta pandemia. Pero tú en tu libro y como nos comentas, decides narrarlo desde otra perspectiva. ¿Por qué elegir hacer esto? Bueno, en ese tema de enfermedades mentales, que de hecho es uno de los capítulos que más llama la atención y por el que más me llaman, como te digo, sobre todo en los colegios, es porque antes no se le daba esa importancia a la enfermedad mental, era un mito, no era tan común, digámoslo así, y el encierro hizo que se despertara como, digo, este enemigo que estaba ya dormido, ¿no? Entonces es aprender a manejarlo desde el control de emociones y desde muchas otras facetas que se trabaja desde los niños en adelante y los adultos, porque el encierro, lo que tú dices, causó miedo en todos, no podíamos decir que no sentíamos ese miedo. Por más poderosa que la persona se creyera en ese momento, tenía miedo porque era algo a nivel mundial. Entonces, con enfermedades mentales es uno de esos pequeños enemigos
que como lo digo en el libro, es aprender a conocer. A veces decimos, estamos durmiendo con el enemigo y no nos hemos dado cuenta porque no le prestamos atención a ciertas actitudes o ciertas respuestas de las personas de nuestro entorno. Cuando convertimos ese pequeño enemigo en algo positivo, cuando aprendemos a entender la persona que es ansiosa, la persona que es depresiva, hay mucha gente diagnosticada con TAP, bueno, en diferentes rangos a nivel mental, cuando aprendemos o cuando podemos enseñarle a esa familia cómo manejar el paciente, es cuando logramos que ese enemigo se vuelva positivo para nuestro lado. Sobre todo en procesos como el TAP, he tenido muchos casos donde si lo aprendemos a manejar, son personas que desarrollan una inteligencia más acelerada, ¿no? Es como si el motor fuera revolucionando más rápido. Cuando podemos enseñarle a la familia a manejarlo, son personas que les podemos ayudar a ser más productivas en su crisis. Sin embargo, cuando no se conoce esta parte, ¿qué es lo que hace la familia? Cuando la personita entra en la crisis, la hospitaliza, la encierran y la alejan de todo. Sí. Y pues ese es un punto. Entonces ahí hay uno de los enemigos. Otros enemigos que salen y se enfocan en ese libro es precisamente el miedo. ¿Sí? El miedo no lo podemos abandonar jamás, porque sabemos que está en nuestro cerebro límbico y el miedo, si no fuera por él, no sobreviviríamos. Pero cuando aprendemos a manejarlo y aprendemos a decirle, venga, señor miedo, nos vamos de la manito, pero vamos a hacer este proyecto, vamos a hacer esto. ¿Ves? Entonces, hay muchos enemigos diarios y yo quisiera que la audiencia hoy se haga esa pregunta. Cada uno allá se va a decir, venga, ¿cuál es mi enemigo de hoy? Porque cuando aprendemos a identificar el pequeño enemigo, lo empezamos a trabajar, entramos en el tema de la aceptación y por lo tanto entramos en el cambio. Y esa es la invitación. Y bueno, que las personitas se den la oportunidad de leerlo, ¿no? Así es, Luz. Ustedes de seguro van a encontrar muchísima sabiduría en este libro y no porque habla de un aspecto en específico, ni como lo mencionábamos anteriormente, de varios enemigos, porque supongo que cada persona tiene el suyo propio. Y lo importante es que usted también habla en su libro de que ese enemigo puede llegar a ser un maestro. Entonces siento que eso es lo importante de reconocerlo. Ustedes nos habla sobre las emociones, nos habla precisamente sobre la salud mental y nos habla también sobre la autoestima. ¿Cómo podemos encontrar o de qué manera están, sí, impresa su sabiduría en este libro con respecto a este tema? Bueno, la personita, lo primero que debe hacer es empezarse a querer a sí misma. Y con eso logramos que de ahí en adelante empiece a darse el valor y empiezan a salir esos dones que tiene. Porque es lo que hablábamos al comienzo. La persona a veces no acepta que tiene cierto don, cierto talento, pero es porque escuchó, pudo ser de niño, pudo ser en otro entorno, que le decían, tú no puedes, tú no eres capaz. Y se le quedó tanto eso grabado que dice, no, pues seguramente no soy capaz de hacerlo. Lo primero que hacemos en manejo de emociones es eso, enseñarle a la persona, acompañarle más bien en un camino para que esa misma persona se dé cuenta de todo lo valiosa que es. Algo muy diferente porque cuando hablamos de enfermedades mentales generalmente les dan una terapia de 20 minutos con psicología, donde salen peor de lo que entraron. Con todo el respeto a la psicología y psiquiatría, porque estuve, pues tengo grandes amigos de esa área, pero por eso elegí el coaching, porque me ha servido como herramienta, me ha servido para poder llegar, no desde esa parte, porque la gente llega ya a estos consultorios buscando soluciones. La línea del coaching lo que hacemos es hacer las preguntas para que la persona encuentre sus propias soluciones. Y pues es algo que ha funcionado mucho. Cuando se le da la oportunidad a la persona de decirle, no encuentres o no busques más bien una solución en quien te está atendiendo, sino que se te dan las herramientas para que tú encuentres esas soluciones y cuando las personas se aprenden a querer y aprenden a ser responsables de ellas mismas, logramos tantas cosas tan hermosas que esa es una de las satisfacciones pues que quedan de todo este proceso del libro. La escucho y pienso en la canción de, si no estoy mal, es Natalia Lafourcade, que dice que nosotros mismos somos la medicina.
Y habla, pues sí, sobre esto y que hay que saber aprovechar las herramientas que tenemos a nuestra disposición, como es las que brindas tú. Antes de irnos a hablar de estas herramientas y de tu trabajo como coach, y para ir cerrando un poco este tema, yo sí creo, o bueno, es como un poco desde mi perspectiva, que la humanidad como tal, o sea, fue un antes y un después del COVID a muchos niveles. Lo que yo siento y lo que yo veo es que se empezó a expandir un poco más el mundo holístico, empezamos a entrar un poco en otros niveles de conciencia. Puedo estar equivocada, pero cuénteme cómo lo ve usted, cuál fue la lección más importante que nos dejó la pandemia, según su percepción. Bueno, primero el darnos cuenta de que dentro de cada uno hay una solución y que así el mundo esté cerrado, porque siempre culpamos a los demás, ¿no? Mm, Sí, o me dijeron o me hicieron, o ay, no, no hago porque tal personita no. En este encierro que nos coloca el COVID, fue cuando nos dio la oportunidad, así como les decimos en coaching, de esa conversación yo con yo, ¿no? Esa mm, conversación frente al espejo donde tú te dices, oye, campeona, tú sabes muchas cosas. Y eso permitió el COVID en el encierro precisamente para quienes tenían un poquito de herramientas o quienes se lograron vincular en ese momento a poder entenderlo de esa forma. Sí, también, como tú dices, la humanidad lo tomó de diferentes, porque hay gente que se quedó encerrada, encerrada se quedó, hay gente que se murió del puro susto, no mm, tenían ni siquiera sí, COVID, pero escuchó que su vecino tenía COVID y fue tanto el pánico en que entraron que murieron. Y hoy lo vemos, no solamente con el COVID. Es algo mental que si dicen, fulanito tiene tal enfermedad y hay personas que se concentran tanto en eso que terminan sufriendo de lo mismo. mm, Entonces, a ese nivel de la parte holística, como tú lo dices, el COVID también permitió que la gente como que tomara otras herramientas, no solamente la medicina química, sino que se diera cuenta, como tú lo dijiste hace un ratico, que ellos tienen la medicina, o sea, que la parte mental, si la fortalecen, puede ser su mejor medicina. Obviamente, no decimos que no necesitemos de la medicina química, pero está comprobadísimo que si la mentalidad del paciente trabaja en positivo, pues es más rápida su mejoría. Y eso lo vemos desde grandes científicos como el doctor Mario Alonso Puig, que lo sigo mucho, para enseñarnos esa el parte. doctor Joe Dispensa también. Todos ellos son mis amigos. Esa es la ventaja con los libros, que conversamos con los autores. Sí, total. Yo Dispensa nos enseña también ese sanarnos, ¿no? Mm, sí, 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 a través de la mente. Em, Usted, otra preguntita, usted en esos momentos en donde estaba la pandemia, ¿usted era coach ahí o fue Sí, después? yo ya había comenzado hacía unos 3 años. En Mm, ese momento precisamente yo arrancaba una especialización que quedó quieta por el mm, tema de la pandemia. Todo es perfecto y luego siguió, o sea, también fue como llevar a la práctica muchas cosas para luego continuar los entrenamientos. Sí, o sea, todo fue perfecto en ese momento. Entonces había muchas personas a las que se les podía, digamos, colaborar porque estaban en su encierro, pero pues había esa posibilidad de por lo menos hablarles y darles algo de herramientas para que se pudiera bajar un poquito ese pánico. Siempre he tenido como ese tema, me dicen, y sí lo comprobé con mi voz, les he podido aportar algo a varias personas. Entonces, generalmente a veces tengo personitas que me escriben, si yo estoy en algún momento, yo les respondo y me dicen, por favor, tan pronto tengas tiempo, háblame, necesito que me digas esto mismo, pero háblame. Y eso es repetitivo y eso también viene desde muy sardinita, solo que yo no lo entendía en ese momento, el poder de la voz. Ahora eso lo aprendí en el 2007 gracias a unos médicos integrales que hacen parte de mi fundación y ellos me enseñaron que era así, o sea, que era mi voz la que tenía, estaba dentro de mis dones y talentos ese poder en mi voz y me empecé a ser consciente. Porque lo hacía sin darme cuenta y no que ya era muy repetitivo que una persona me dijera lo que me dijiste, lo que tal cosa, y yo no lo asumía. Todos necesitamos esos maestros, ¿no? Entonces en algún momento la doctora me dijo, asúmelo, acéptalo y agradécelo porque es un don que tú tienes. Y así lo he hecho porque pues es gratitud al creador que es el que da esos dones y esos talentos para poderlos expandir.
a la humanidad. Bueno, ya para ir hablando de un poco de herramientas que podemos encontrar en tu libro, pero que también ya que estás aquí, aprovechemos para hablar algunas de ellas. Nosotros no sabemos qué vaya a pasar en el futuro, incluso qué vaya a pasar incluso con, pues, con nuestras propias vidas. ¿Qué herramientas podríamos nosotros desarrollar para afrontar estos momentos de incertidumbre o quizás de no control? Porque pues igual nadie tiene el control sobre nada, pero qué. El estar seguro de sí mismo y el tener una fe en algo, para mí es Dios, pero siempre soy muy respetuosa contigo. Crees en el universo, crees en la energía, en lo que tú crees. Cuando tú tienes esa fe de que las cosas llegan sobre todo por algo y para algo, tú puedes darle el rumbo diferente. O sea, es permitirnos tener una mente abierta, porque desde el darnos la oportunidad de aceptar lo que nos está pasando, de afrontarlo y de mirar si vamos por la misma línea o si le damos un rumbo diferente, eso es lo que nos permite ser flexibles. Y las herramientas podríamos decir, esto pasa como el bambú. ¿Cuánto demora el bambú con sus raíces? Pero esas raíces hacen que pase el mayor ventarrón y él solamente es flexible, pero no se parte. Cosa que no pasa con el roble, y hay muchas personitas que son robles, o sea, esto se hace así, 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 de ahí no, y llega un ventarrón fuerte y lo quebró porque no tiene la flexibilidad. Es aprender a ser como el bambú. Cada día que pasa, cada situación que nos da la vida, agradecerla, aprovecharla y tomarle esa enseñanza, porque eso es lo que nos va fortaleciendo la raíz, para que si llega algo muy fuerte, como tú lo dices, si llega una incertidumbre muy grande, obvio, sentimos el miedo, sentimos la tristeza, sentimos, pero tenemos esa fortaleza de raíz para decir, a ver, ¿qué es lo que me espera y hacia dónde me muevo para no quebrarme? Entonces pienso que las herramientas son esas, desde aprender a quererte, desde aprender a verte al espejo todos los días y a decirte cuán valiosa eres, todo lo que tú sabes, algo que nosotros llamamos capacidad de logro y eso funciona mucho. ¿Cuántas cosas has logrado? Y cuando tú estás en una situación difícil, recuerdas, dice, pero si yo fui capaz de hacer esto así, eso te da la fortaleza. Eso es lo que nosotros hablamos en coaching como la capacidad de logro y te cuento que es genial. Así es, Luz, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tercera feria del libro de Jauja. Muchísimas enseñanzas, muchísimo conocimiento, pero si ustedes quieren tener todo este conocimiento más detallado, a mí me gustaría que hiciéramos dos cosas ahorita. La primera es que nos contaras cómo pueden adquirir tu libro y la segunda, no sé si podríamos dejar un tipo de contacto, un número telefónico para todas esas personas que les gustaría contactarse contigo, para todas las personas que les gustaría hacer coaching contigo. Entonces, cuéntanos cómo se pueden contactar. Bueno, mi celular es el 317-269-5200. A través de ese mismo número pueden adquirir el libro a nivel nacional. Yo lo envío a cualquier parte de Colombia. Y también el libro está en Amazon, que ahí en mis redes está en el canal de YouTube Lumipeca Profesión Vivir. También encuentran el link en Amazon. Está con traducción al inglés y al italiano. Y bueno, en el Facebook me encuentran como Luzmila Peña. También ahí me pueden seguir. Y claro que sí, de hecho esas consultas a raíz de todo el tema de que todo se virtualizó ha sido también genial, porque se ha podido trabajar con personas de otros países que pueden Muchísimo. también hacer su consulta y con excelentes resultados, porque yo pienso que todo lo hace como esa sinergia y cuando la persona está lista, el maestro llega, dicen por ahí, y eso es así. O sea, hay personas que dicen, no he tenido, no he logrado a nivel de psicología, hago estos ejercicios, no lo hago, he ido a coaching, tal, pero podemos tener diferentes entrenadores y hay uno que nos hace clic. Ujú. Entonces, ahí está la posibilidad abierta.
Muchísimas gracias, Luz, por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias a todos los que están viendo esta transmisión en directo. Ya saben que escribiéndole a ella pueden obtener tanto esta sabiduría a nivel de su libro como también a nivel de su mentoría. Muchísimas gracias, Luz, por acompañarnos el día de hoy. Con mucho gusto, Jessica, a ti muy amable, nuevamente a la Confederación, gracias por esta oportunidad y un saludito a mi mentora bella, Mónica García Diego. Bendiciones. Sigan conectados con más entrevistas. Nos vemos en una próxima. Hasta luego. Gracias.